Dicen que soy aburrido. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El país se lo pide. Se confirmó oficialmente, lo ha dicho el secretario general de la Presidencia, el presidente Fernando de la Rúa acaba de renunciar. Todavía no sé a quién voy a votar para presidente. Confieso que hasta puedo tener un poco más de simpatía por uno de los candidatos. El panorama político. Yo implementé el plan de convertibilidad y derroté la inflación. No soy cartón pintado, soy Domingo Cavallo, candidato a presidente. Ustedes pasan de la hiperinflación de Alfonsín al hiperajuste que está anunciando José Luis Machinea. Combatiendo la corrupción y la gran evasión, se mejora el funcionamiento del Estado. Combatiendo la corrupción y la gran evasión, el funcionamiento del Estado. ¿Usted considera que es aburrido, de la Rúa? Eso no lo dije yo. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? Para quienes se divierten con la impunidad. Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. El año 2001 fue un momento cúlmine para la historia de nuestro país. Se produjo un derrumbe histórico en el modelo económico. Comenzó en 1976 con la dictadura cívico-militar y se consolidó con las presidencias del peronista Carlos Menem y el radical Fernando de la Rúa. Carlos Saúl Menem le coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor don Fernando de la Rúa. De la Rúa asumiría su gobierno en 1999, ganando las elecciones con una coalición de partidos que se habría formado para derrotar al menemismo. La Alianza. Yo estaba convencido que, llegando con una alianza a la presidencia, dejaríamos atrás 10 años de justicialismo, el que representó Menem, y solucionaríamos los problemas sociales heredados, y se podrían resolver los problemas económicos, la deuda externa. Para esto se necesitaba un impulso de crecimiento. Saludo en ustedes a todos los argentinos que a lo largo y lo ancho del país quieren vivir un tiempo mejor. En esos años se alcanzaron niveles de pobreza inéditos en la historia argentina. Los saqueos, los cacerolazos y el estallido social del 19 y 20 de diciembre avistaron el peor momento histórico. Se profundizó esa distancia del problema cotidiano del laburante que perdía el trabajo, en el barrio donde no se sabía cómo zafar. En pleno avance el movimiento piquetero, creo que la primera acción urbana que hace con fuerza es en octubre del 2000, que cortamos la ruta una semana. 10.000 personas paralizaban el país por 6 días. No había trabajo. Los maridos se iban de la casa avergonzados porque no podían sostener su familia. Nos merecíamos empezar el nuevo milenio con un presidente honesto como Fernando de la Rúa. Las internas no tardaron en llegar. 6 meses después de la elección, el vicepresidente Chacho Álvarez renunciaría a su cargo, acusando a miembros de su partido de haber pagado coimas en el Senado de la Nación para conseguir la aprobación de la ley de flexibilización laboral. Y acá creo que hay 2 ámbitos que pueden ser los más confiables en este contexto. Uno es lo que puede hacer la Oficina Anticorrupción y el otro es la presentación del Senado como institución ante la justicia. El gobierno logró rápidamente desconfianza en la sociedad debido a las imponentes decisiones políticas y económicas que se llevaron a cabo. Una de ellas fue el blindaje económico promovido por José Luis Machinea.
Después de un año de hacer lo que había que hacer, conseguimos el blindaje 2001. El poder político hacia abajo empezaba a funcionar menos porque el intendente empezaba a estar atendiendo a la política hacia arriba y abajo. Devastación, había que estar en los barrios. Surgen movimientos de protesta por fuera de la lógica partidaria, ¿no? El movimiento piquetero, los cortes de ruta. La gente estaba mucho mejor en la ruta que en la casa. En la ruta tenía comida, tenía compañía, tenía luz, estaba pechando un futuro. Medidas como estas perjudicaron a un gran porcentaje de la sociedad y llevaron a la renuncia de Machinea como ministro de Economía. Su reemplazo sería Ricardo López Murphy, quien también resultaría cuestionado por el pueblo argentino y cuya renuncia se concretaría semanas más tarde. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. Para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde el Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. Estudiantes universitarios de diferentes fracciones salieron esta noche a la calle para protestar por los recortes en el presupuesto universitario. Como un clamor de la opinión pública que se llamara Cavallo. Lo traducían los diarios, lo mostraban las encuestas. Todo el mundo en Argentina decía que yo debía volver al Ministerio de Economía. Y la gente en la calle me paraba y me pedía que lo ayudara de la Rúa a sacar al país de esta situación. No le queda otra alternativa que hacer el ajuste respectivo. Esto es inexorable. La dependencia del Fondo Monetario Internacional y las medidas políticas y económicas, como el megacanje, produjeron tal descontento en la población que en las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001, la alianza obtuvo 5 millones de votos menos que los que había conseguido en el 99. La situación general provocó que entre los votos en blanco, los impugnados y las abstenciones, solamente se completara el 40% de los sufragios. Yo entré como bombero a tratar de resolver el problema económico, pero desde un espacio muy limitado que era el Ministerio de Economía. La crisis económica iba empeorando y el gobierno decidió enfrentarla con un ajuste que la profundizaría aún más. Un ciclo de protestas sociales llevado a cabo por organizaciones de desempleados sucedería en este contexto. Entre junio y agosto, los desempleados pasaron a ser llamados piqueteros por sus métodos de lucha. Piqueteros y gremios empezaban a adueñarse de las calles. Para octubre, la desocupación había llegado a más del 18% y de los 36 millones de argentinos, 16 millones estaban por debajo de la línea de pobreza y 5 millones eran indigentes. Esta última cifra duplicaba a los que se había mostrado en la aceleración de la crisis de 1999. Los estados nacional y provincial se transformaron en ausentes para los que más los necesitaban. Comedores escolares, falta de asistencia alimentaria, falta de asistencia social y de pago de salarios a muchos sectores tensaban aún más la situación del país. Por la falta de fondos, las provincias comenzaron a emitir bonos, como los patacones de la provincia de Buenos Aires o los LECOPS por parte del Estado Nacional. Estos bonos circulaban como si fuesen realmente dinero. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación. En la semana, a lo mejor, nos daban 5 pesos para viajar. Y nosotros todos los días estábamos sentados en el piso de la oficina esperando que ellos vayan a las mesas de dinero para poder cambiar, porque ellos estaban quebrados ya. Y entonces cambiaban los cheques en las mesas de dinero. Cuando ponen el corralito, ahí se la vieron negra. Creo que ahí habrá empezado el problema mayor de ellos. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. Son mis ahorros de toda la vida. ¿De qué manera yo voy a poder seguir trabajando? El 3 de diciembre, ya consumado el deterioro general, el ministro de Economía, Domingo Cavallo,
tomó una de las medidas que darían pie al estallido del país: el corralito. Mucha gente asustada estaba retirando 50.000, 100.000 pesos, 1 millón de pesos. Se salvaron los que tenían posibilidades. El corralito es lo que se llama un control de cambios, que no tenía por qué perjudicar a nadie. La gente podía movilizar sus ahorros pagando con cheque o con tarjeta de débito o con transferencia bancaria. No le quitaba la plata a la gente, sino que administraba la forma de ir a los bancos, que gradualmente se ordenarían. Era la única medida que se podía tomar frente a una corrida de esa naturaleza. El corralito implicaba el bloqueo de los depósitos bancarios para evitar la fuga de capitales. Esta decisión abriría paso al grito de un pueblo devastado. El gerente que es un cagón de parte mía. Está de vacaciones. Está de vacaciones. Además está de vacaciones. Entonces el sub. ¿Usted no me puede determinar si yo tengo que vivir con 1.000, con 2.000 o con...? En la tarde de hoy, me permite, no tiene ningún inconveniente. No se lo queda a nadie, no se lo roba a nadie, quédese absolutamente tranquila. Ponemos una bomba acá a la quinta. Si usted es un trabajador que está, por ejemplo, en una casa prestando servicio, pero le pagan en efectivo y en negro, es decir, no tiene ninguna protección, tiene que pedirle a su empleador que le abra una caja de ahorro, que le pague en diciembre el sueldo en la caja de ahorro, y usted tiene que pedir que le den la tarjeta de débito. En 6 meses, en este mismo lugar y con estos mismos periodistas nos encontramos. Y agradezcame. En ese momento, distintos movimientos que se habían desarrollado a lo largo de la década, como el de los desocupados, y algunos vinculados con corrientes sindicales, sumado a los llamados ahorristas, que denunciaban la imposibilidad de acceder a sus depósitos, y otros sectores que manifestaban su oposición al sistema político y a las medidas económicas de la hegemonía neoliberal, se expresaron en las calles. Que había interés de sectores políticos del PJ de que el gobierno de la Rúa se arregle solo, y el gobierno de la Rúa no entendía cómo manejarse con los sectores populares, con nosotros no sabía cómo relacionarse, nos atendía un ministro y no sabía qué era una agenda de políticas sociales. Eso iba sí o sí a un desenlace de la peor forma. Cortes de ruta, piquetes, abrazos simbólicos, saqueos a los supermercados no alcanzaron para detener las políticas del gobierno de la Rúa. El 19 de diciembre de 2001, los saqueos que se produjeron días anteriores en distintos lugares de la Argentina se hicieron generales y más intensos en todo el país, pero sobre todo en el Gran Buenos Aires. Así como yo vine pacíficamente hoy a la mañana, quiero que usted me averigüe qué pasó con esta nota, porque la chica me iba a dar una nota para que Maús me dé los 80 bolsones. Por favor, yo lo espero. El pueblo manifestaba su enojo. El hambre, la falta de insumos, la falta de dinero en los bolsillos, culminó en saqueos masivos a un 20% de los supermercados del Gran Buenos Aires. Ese 19 de diciembre, el pueblo se enfrentó con la policía, dejando como resultado un gran número de muertos. El pánico de algunos sectores llevó al cierre de bancos, comercios y casas particulares por temor a los saqueos. No estábamos en esto. Toda la gente no va a morir hasta que no saquemos un montón de mercadería. Por favor, le pido. Esa es la respuesta que dan a los reclamos del pueblo. Ahí está la ambulancia. Ahí está la ambulancia. Cortá. Dice, ahora lo único que nos podían dar era 2 pesos para viajar. Sí, pero viajabas hoy, al otro día, fue el 18 de diciembre. Y entonces ahí fue que dijimos, no, de acá no nos movemos, hoy no nos movemos hasta que tengamos algo más para llevar. Esa fue una de las discusiones, donde después nos dicen, bueno, a las 2 de la tarde bajen que veremos lo que conseguimos. A las 2 de la tarde bajamos y no había nadie. La consigna era no moverse de acá. Otro de los lugares donde esta madrugada se produjeron saqueos fue en Ciudadela. En un momento dado ingresaron masivamente al supermercado Impulso, desatando una incontrolable acción de saqueo. Tengo oficio, no tengo trabajo.
Hace 2 años, 4 hijos, hermano. Los propios dueños del local sacaron toda la mercadería a la calle, mientras la policía intentaba contener a la gente para organizar luego la distribución, algo que resultó imposible. Hace 6 meses que busco trabajo. Tengo 3 chicos. No sé qué darle, loco. La policía no estaba en el lugar, de modo que algunos hasta utilizaron un auto para acopiar mercadería. Todo fue objeto del saqueo: bebidas alcohólicas, electrodomésticos y hasta arbolitos de Navidad. Mira, perro. Sácalo de acá, sácalo. Imágenes como estas se suceden también en San Miguel, Moreno, San Martín y Concordia. Una jornada que empezó con 500 vecinos y que a las 2 horas ya éramos 1000 y a las 2 horas más ya éramos 2000 y venían de otras villas de la zona. Nutridas columnas de vecinos avanzaron a paso vivo por los puentes. Las comisarías del conurbano aprovechaban para resolver algunas broncas previas y hubo camionetas bonaerenses con armas tiroteando en los barrios. Yo estuve en La Matanza, éramos el único grupo con Alderete que teníamos planificada una marcha para ese día. Si siempre hay detenciones arbitrarias por portación de rostro, porque los pibes por ser pobres y parar en la esquina ya son sospechosos, ese día del 19 era mucho más difícil salir. Pero no pudimos salir de los barrios porque nos agarraron a tiros, ¿no? Pero así, literalmente, a tiros. Que teníamos una citación en el Ministerio de Trabajo en Callao y fuimos. Se preparó una comisión al Ministerio de Trabajo y sin dejar esto, pues no podíamos dejar esto, ¿a quién le dejábamos? Lo vaciaban en un minuto. Llega una orden que desalojen el ministerio porque había problemas afuera. De repente yo miro por afuera, toda reja, ¿no? Miro y empezaron una marcha de gente así todo encapuchado con unas banderas enormes. Estaban quemando ya gomas, la policía reprimiendo a la gente. Esa noche estaba en Independencia 766 con la mesa de la CTA discutiendo a ver si había si hacíamos un paro. En este contexto se anunciaba la renuncia del ministro de Economía, Domingo Cavallo. Vi en la televisión que me habían pedido la renuncia. Lo llamé a De la Rúa y De la Rúa dijo, no, hablamos mañana. Dice, eso es alguien que lo ha lanzado. Bueno, entonces yo me fui a dormir y a eso de las 6 de la mañana me llamó Armando Caro Figueroa para decirme que De la Rúa le había dicho sí, que efectivamente me estaba pidiendo la renuncia. Él mismo me llamó, diciendo que renunciaba. Era inviable seguir. No queremos más a esta gente, queremos otra cosa. Vengo acá y me voy a seguir quedando acá hasta que haya algún tipo de respuesta, cuando no alcanza con que renuncie Cavallo. La crisis, que hasta ese entonces se veía simplemente en las calles, se hizo institucional. El presidente Fernando de la Rúa hablaría por cadena nacional anunciando la instauración del estado de sitio hasta que se restableciera el orden en el país. Límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Inmediatamente las cacerolas se hicieron oír en las calles. De manera espontánea y sin convocatoria, algunos miles de personas se juntaron en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires en repudio a lo que estaba sucediendo. Abro la ventana y vimos la ciudad en llamas.
y nos fuimos un grupo de dirigentes abajo a la calle. Al ratito éramos 5.000 y nos fuimos a la Plaza de Mayo. No había líderes que llamaran, sino era la base del pueblo saliendo a la calle. A la 1 de la madrugada del 20 de diciembre, frente a la Casa Rosada, miles de manifestantes eran reprimidos por la policía. Estuvimos hasta la madrugada en la plaza, esa noche en ninguna casa se durmió tranquilo. En el barrio se corrían rumores de que de otros barrios iban a venir a saquear las casas, a llevarse a las mujeres, a golpear a los chicos, o sea, toda una operación psicológica. Por teléfono, qué sé yo, nos avisan que hay un montón de compañeros presos y estuvimos en el correr de la noche yendo a las comisarías. Tenemos el derecho de alguna vez opinar en serio como estamos opinando. De manera pacífica, cantando, sigue gritando y esperando desde la Casa de Gobierno una respuesta. El día 20, sí, entonces ya sabiendo que el gobierno no estaba saliendo bien parado de la decisión del estado de sitio, porque había habido una reacción popular en la Plaza de Mayo, en Congreso, en Olivos. A las 11:15, la policía recibió la orden de desalojar la plaza. En la calle se seguían escuchando las cacerolas chocando unas contra otras en distintas esquinas de la ciudad. Avanzan con los caballos contra las viejas, contra algunos de los jóvenes, de los muchachos que las acompañaban. Y bueno, ya ver esa imagen nos ahorró mucho tiempo de asamblea. Hace 25 años que las madres luchan para que esto no ocurriera. Fue una medida simbólica, no para implementarla en el sentido de privar el derecho de reunión, ni restringir libertades, ni nada. Miembros de organizaciones sociales y de sectores populares del conurbano arribaron a la Plaza de Mayo para sostener la protesta ciudadana. Nuevamente la policía comenzó la represión. Ni las madres de Plaza de Mayo se salvaron. La caballería nunca había entrado en la Plaza de Mayo para atacar a las madres, ni en la época de la dictadura esta cívico-militar sangrienta que tuvimos, y fue una cosa insólita. No voy a hablar, déjenme, va a parar la represión acá. En torno de la plaza. Durante todo el día continuaron los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, y también los saqueos. En la calle se podía escuchar que se vayan todos. En el momento en que cae Gustavo Benedetto, los que estábamos presentes nos dimos cuenta de que estaban tirando con balas, de que estábamos ahí como jugándonos un poco la vida. Yo me acuerdo de situaciones de nosotros ir para adelante y los canas corriendo con los caballos para el lado de la plaza porque los corríamos nosotros. Yo sentí cierta inteligencia colectiva a la hora de pelear, ¿no? De organizarse. No había una planificación previa, pero ahí se organizaba. Garanticemos barricada porque hay mucha gente, hay que volver a la plaza. Y realmente le estamos como dando vuelta, le estamos ganando a cierto sistema, o sea, estamos como abriendo una grieta y una posibilidad, un camino, ¿no? Y era como ganárselo en la calle, ¿no? La rebelión popular llega a una decisión de decir, bueno, ya basta, y si van a reprimir, basta igual, y si van a decir estado de sitio, no importa, basta de todas formas. Y he ofrecido para eso al justicialismo, que triunfó en las elecciones del 14 de octubre y tiene mayoría en ambas cámaras, que participen de un gobierno de unidad nacional. Y subió al helicóptero y se fue. Recuerdo el momento en que la gente como que ahí se empezó a mirar o como que se separó un segundo, digamos, unos minutos la batalla, como decir, bueno, ya está, digamos, como que ganamos a pesar de los muertos y de la violencia, digamos, del momento. Eso se tenía que resolver como se resolvió, que es con la salida de un gobierno
claramente antipopular, porque cuando el pueblo está en la calle no hay forma de detenerlo. Iba a ser yo convocar al ejército para que impusiera el orden y sentarme sobre las bayonetas. No estoy para eso. La Argentina vivió en una semana 6 presidencias distintas. En la calle continuaba el descontento general. Finalmente, el Congreso Nacional eligió en el mes de enero como presidente interino al justicialista Eduardo Duhalde, quien logró mantenerse en el gobierno y convocar elecciones. A partir de entonces, se abriría un nuevo capítulo en la historia argentina, un capítulo de reflexión y de recomposición de un Estado presente y con hincapié fundamental en los derechos humanos.